En medio de crisis política, de poca legitimación, de violencia, identificando nuevos actores, creyéndole poco a las elecciones, el 7 de junio, este pasado domingo, tuvimos elecciones intermedias en el país. El día de hoy en Luchadoras estamos con Borde Político y con Elige porque queremos saber qué pasó, qué retos hay o qué cosa tiene que ver con el proceso electoral de aquí para adelante. Entonces, quédense con nosotras, estamos en Luchadoras. Bienvenidas. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Luchadoras y estamos esta noche con Borde Político en Elige. Estoy muy emocionada porque de verdad esto de la grilla y el proceso electoral a mí me encanta y me fascina. Espero que a ustedes también que nos están viendo en sus casas. Y pues mi nombre es Perla Vázquez. Por favor, Nayeli, Mariana, bienvenidas. Gracias por aceptar esta invitación. Y pues de inicio cuéntenos un poco. Ya habíamos tenido un programa con Elige, pero la idea es que un poco se presenten. ¿Qué tenía que ver Borde Político y Elige en esta jornada electoral? Bueno, Borde Político, gracias por la invitación, Perla, primero. Borde Político es una organización que le da seguimiento al trabajo del Congreso. Entonces, bueno, como sabemos, esta elección se reconfigura toda la Cámara de Diputados, o sea, los 500 diputados federales, y bueno, también le dimos seguimiento a algunas elecciones municipales con una investigación que te contaré después, si quieres, sobre qué pasa si tú informas al ciudadano sobre, no información sobre los casos grandes de corrupción, la Casa Blanca, etcétera, sino datos de su municipio, de cómo se ejercen los recursos, de un fondo muy particular, del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que se va para erradicar la pobreza en obras públicas. Entonces, ¿cómo reacciona la gente ante información que le afecta directamente sobre su municipio? Entonces hicimos esta investigación para las elecciones y bueno, básicamente te digo, la reconfiguración de la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, que ya vamos a hacer borde Asamblea Legislativa para darle seguimiento a nuestros legisladores en el Distrito Federal. Ok, ¿no? Muchas gracias. Y Nayeli, Elige, bueno, ¿qué estuvo pues, haciendo? Muchas gracias también por la invitación. Pues Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, es una organización juvenil feminista que busca y está todo el tiempo trabajando por la plena ciudadanía de las y los jóvenes, y en ese sentido, pues todo el tema de participación es totalmente nuestro tema, pues, ¿no? Y bueno, desde hace 3 años, el proceso electoral de 2012, decidimos un poco entrarle al tema de cómo están las condiciones para los jóvenes para acceder a los puestos de representación popular, porque normalmente se plantea al revés, que los jóvenes no tienen ánimo, que son súper apáticos, y entonces nosotros decíamos, bueno, eso no es real, y no solo no es real, sino que además los espacios de participación institucional están muy fuera del alcance de las y los jóvenes. Entonces, hicimos toda una investigación en 2012 sobre cuáles eran las condiciones que concretamente los partidos políticos tenían para que los jóvenes pudieran acceder a estos espacios. Y entonces, bueno, a partir de ahí, durante esos 3 años estuvimos también haciendo una observación sobre el tema de participación, no necesariamente institucional, sino la no formal. Y llegamos a este 2015 con un montón de hallazgos en ese sentido y con la intención de volver a identificar si las condiciones frente a 2012 se modificaron, avanzaron o cómo estuvo, ¿no? Y ya les platicaremos un poco, pero por eso estuvimos como también en esta jornada electoral muy activas. Y pues la primera pregunta evidente que queremos desmenuzar, ¿cuál es su valoración de la jornada electoral? ¿Qué vieron? ¿Qué pasó en este país? Cuéntenos a los queridos que ahora parece que nos van a ver si usted está en otra parte de Estados Unidos y no en México, o en cualquier parte del mundo porque está viéndolo en YouTube. Si no supo que en México hubo elecciones, pues
platíquenos, ¿ustedes qué vieron? Digo, la idea es que hagamos un poco de intercambio, debate, análisis. Sí, nosotros, ¿cómo lo vieron ustedes? Sí, mira, de parte de Borde Político estuvimos muy atentos como al tema en redes, ¿no? Nosotros básicamente promovemos la participación digital. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, en redes, pues era una polarización muy fuerte dentro de la gente tuitera, ¿no? La corriente, bueno, que ya sabemos que tuvo gran impulso en estas elecciones, que era la gente anulista, por un lado. Por otro lado, pues bueno, todos los conflictos que vimos en los estados, ¿no? También eso se manifestaba en las redes de todos estos grupos que manifestaban, bueno, su descontento y su rechazo evidente a que se llevaran los comicios en sus estados. Y fue para nosotros una gran sorpresa como los resultados, ¿no? O sea, la jornada en realidad, bueno, en redes, bueno, no podemos olvidar los apoyos al Partido Verde Ecologista, ¿no? Por parte de celebridades del fútbol. Y se filtró también la lista de pagos, no sé si ustedes la vieron. Maravillosa lista de pagos de cuánto le pagaron a cada quien. Sí, ¿qué tal? Por un tuit, 200,000 pesos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso se movió muchísimo en redes, y de hecho eso rebotó. Yo estaba viendo también la sesión del Consejo General del INE, y bueno, también se tocó y se dijo ahí en la mesa, oye, no puede ser que en pleno día de elecciones el Partido Verde recurra otra vez a violar la ley de manera permanente, bueno, con este tipo de tweets con personas y celebridades, y bueno, verdaderamente inaudito, ¿no?, que se llame a votar por el verde, ¿no?, convocando al voto por la selección, cuando vivimos, la verdad es que sí tenemos un gran enojo con eso, ¿no? O sea, vivimos en un país con una gran desigualdad, con una gran ignorancia sobre las elecciones, no sabemos qué hacen nuestros diputados, vamos a ciegas, ¿no? Eso, además de que, pues bueno, hay poca información, los partidos no dan información sobre sus candidatos, vamos a ciegas y todavía nos dicen que votemos por la verde porque es la selección. No sé, esa confusión me parece un poco, ¿no? Algo que no podemos seguir permitiendo. Entonces, eso, básicamente en digital vimos eso. A mí me sorprendió, bueno, ya al ir a la calle, votar, etcétera, que había poca participación, ¿no? Pero los resultados creo que nos dan otra perspectiva que yo creo que podemos platicar al ratito. Sí, Nayeli, ¿tú cómo ves? Sí, viste? Pues yo creo que justo la polarización de alguna manera no solo se vivió en las redes, o sea, creo que también se vivió como en la vida, con la jornada cotidiana, pues, ¿no? O sea, tanto previo como durante el propio 7 de junio, de manera muy interesante, porque creo que por más que eran elecciones intermedias, por más que había como una duda respecto a la participación, sí me parece que esta vez había una claridad de hay que hacer algo, ir a anular o ir a votar, pero hay que estar, ¿no? Entonces creo que esa polarización también se vivió ahí, ¿no? Otra polarización fue toda la parte de la violencia, pues, ¿no? Sí, había incluso como acciones de boicot, ¿no? En la ciudad, mucho menos que en los estados, me parece, pero que de igual manera por lo menos se plantearon, pues, ¿no? Entonces creo que eso también colocaba a las y los ciudadanos como en una lógica de qué hacemos, pues, ¿no? Sí creo que a diferencia del último proceso electoral estuvo muy permeado por la acción, ¿no? Más que por la cosa como pasiva, ¿no? Sí. Y creo que al final el porcentaje de participación nos deja también mucho que platicar, pues, ¿no? O sea, porque al final sí creo que hubo una cosa mucho más activa. También me parece que durante la jornada había mucha incertidumbre, pues, ¿no? Sobre todo lo que iba a pasar en otros estados. Creo que el propio INE en algún punto pues tenía como esta sensación de qué va a pasar, y la mejor manera de probarlo es que cada que salían a decir todo está en calma, se están instalando las casillas, vamos bien, ¿no? O sea, como que había una necesidad, incluso del propio INE, por digamos, reafirmar que todo iba a estar en calma, pues, ¿no? Creo que eso lo vivimos un poco en la ciudad, o sea, me parece que en los estados, sobre todo los que ya ubicamos que tienen como serias dificultades, como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, ¿no? O sea, sí realmente la perspectiva seguramente fue muy distinta, ¿no? Pero al menos desde la ciudad sí creo que había esa incertidumbre, esa como necesidad de ser activas y al mismo tiempo de no saber muy bien qué era lo mejor, pues, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que eso es una buena señal desde la ciudadanía, y por otro lado la respuesta del INE, pues, ¿no? A tratar de
de mantener todo bajo supuesta calma, pues, ¿no? Entonces, yo quería plantearles como tal vez 3 o 4 escenarios, ¿no? Yo siento que uno tuvo que ver con la Ciudad de México y tal vez otras ciudades como Guadalajara, que tenemos toda esta discusión de las candidaturas ciudadanas, ¿no? Que dentro de un contexto de calma, de crisis de legitimidad, pero no con un gran contexto de violencia, por ejemplo, Kumamoto llega, que es como nuestro joven ejemplar de mucha discusión en redes de eso es lo que quisiéramos como el modelo ciudadano non bronco, ¿no? Pero por otro lado, otro escenario que creo que es distinto es como el sureste, que era impresionante ver los pocos espacios críticos en los resultados de la elección en estados como Chiapas y Campeche, totalmente priistas, o Tamaulipas, era como, de verdad, o sea, de verdad no hay disidencia en eso. Y por otro lado, creo que otro escenario distinto son los espacios con riesgos y contexto de mucha violencia policíaca, militar, que en un contexto de cómo pides que frente a tantos cuerpos policíacos militares me dices o me reflejas que hay un proceso democrático en este lugar, ¿no? Como que es un discurso contradictorio en sí mismo, y creo que es como voltear a ver que México tiene muchos Méxicos dentro, ¿no? Sí. ¿No? Porque creo que un poco la referencia puede ser verlo solo desde el centro y estos procesos democráticos un poco más estables, el papel de Morena, etcétera, ¿no? Pero ustedes cómo ven como estos distintos. Ajá. No sé, yo creo que digo, cada zona tiene sus especificidades, pero aquí lo que sorprende fue verdaderamente que la ciudadanía salió a jugar todas sus cartas. Y yo creo que en todas las zonas, ¿no? Porque hubo transiciones, o sea, hubo gubernaturas, todo se movió, ¿no? Entonces, eso verdaderamente creo que sí nos deja pues, no, ante un panorama que no pensábamos, ¿no? Al menos nosotros pensábamos que era como más, la gente se iba a hartar, iba a anular o se iba a abstener, definitivamente. Escuché, perdóname, un dato que era más, o sea, en la última intermedia hubo 39% y ahora hubo 40%, una cosa de avanzamos pensando que no iban a ir, ¿no? Eso es como, bueno, inaudito, ¿no? La verdad es increíble que haya pasado. Y creo que, te digo, regreso a esto de que la ciudadanía jugó todas sus cartas, tanto que, bueno, pues tenemos un bronco, ¿no? Que independiente, pero o sea, la gente salió a enfrentar a los partidos, ¿no? Hay diputados federales también, el de Sonora, Distrito 5, el Cloutier. Está Pedro en Zapopan, ¿no? Para diputado local. O sea, creo que la ciudadanía verdaderamente, también está el voto nulo, ¿no? Que bueno, alcanzó casi el 5%, alrededor del 5%, es súper alto. O sea, se hubiera creo podido... que ni Morena tuvo ese, se hubiera ¿no? podido... Sí. No, sí, Morena tuvo 6, como 8, 9. Llegó a 8. Casi cerca del 9%, cerca del 9%, pero yo creo que hay que celebrar que la ciudadanía, la verdad es que salió, ejerció su derecho, ¿no? Y bueno, vemos resultados sorprendentes, ¿no? Sí. O sea, pérdidas de gubernaturas, se cambia el DF completamente su geografía electoral, ¿no? Y ganan ciudadanos independientes, ¿no? Sí, les voy a pedir que paremos un poquito y vayamos a un corte y regresamos justo un poco, que te quedaste, Nayeli, como del... Yo también quiero decir. Quédense con nosotras, seguimos en la discusión de qué pasó en esta jornada electoral. Regresamos. Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista, pero eso tampoco importa en este momento. Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. En este país fragmentado,
Vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos, la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías, nuestra historia. Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Solo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho, como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos. Las mujeres indígenas no tenemos buena alimentación, no tenemos vivienda digna, no tenemos ni un servicio de salud ni estudios. No tenemos proyecto para trabajar, así sobrevivimos la miseria. Esta pobreza es por el abandono del gobierno, que nunca nos ha hecho caso como indígenas y no nos han tomado en cuenta, nos ha tratado como cualquier cosa. Qué bueno que siguen con nosotras. Pues hay mucho que hablar respecto a la jornada electoral y nos quedamos justo, Nayeli, querías compartir sobre qué pasó, cómo lo viste. No, o sea, me parece que justo Mariana tocaba un par de cosas, o sea, eso me refería justo con el tema de la ciudadanía activa, pues, o sea, salimos Sí, claro. mucho, hubo mucho con todo y las distintas posturas. Yo no estaba para nada en contra del voto nulo, porque me parece que hubiera hecho una mucho mayor diferencia, pero creo que el hecho mismo de estar ahí, bueno, significa como esas ganas de estar, de moverse, ¿no? Luego el tema de las candidaturas independientes, o sea, creo que tenemos los extremos, pues, ¿no? El Bronco, sí. Nuevo León, con todo lo que implica en términos como económicos, incluso políticos, y Kumamoto, por otro lado, con todo lo que implica, pues, ¿no? Entonces creo que justo, pues, son esas polaridades que hay en este país y que creo que va a ser muy interesante cómo se muevan, pues, ¿no? En términos de la jornada, además, yo resaltaría justo como toda esta parte que hablábamos un poco en la pausa de lo que hubo alrededor, concretamente con el verde, como estuvo involucrado el fútbol, no solo por ejemplo, no solo con el tema del Piojo diciendo somos verdes, ¿no? Sino con el propio hecho del partido en la jornada electoral, que nos pasa ya demasiado seguido, sí. Pues, ¿no? Sí. Que yo siempre he dicho que al final el fútbol es el menos responsable. Tal pues, cual ¿no? al partido de fútbol que hubo. Pero yo había escuchado que había escuchado México-Brasil a las 3 de la tarde, a la mitad del día, tal cual, ¿no? Mierda. Y que ha pasado varias veces y que yo siempre digo, al final me parece que esas cosas van a seguir pasando porque eso, o sea, la política puede jugar incluso con esas cosas, pero creo que hay que apostarle también a una ciudadanía que trascienda ese tipo de cosas, pues, ¿no? Ahora, sí me parece que ya nos rebasamos, o sea, hay una sofisticación tal que entonces ahora no solo se pone el partido a esa hora, sino que incluso se utiliza a los propios futbolistas, que yo digo que es mucho más grave incluso que los actores, porque creo que en este país donde el fútbol tiene un rol muy, muy fuerte, y que la selección mexicana juegue, que salgan a dar, o sea, a mí me parece que todo está maquiavélicamente planeado, pues, ¿no? Y que al final, por más que la ciudadanía quiera moverse de ese lugar, pues se ve como muy atrapada, pues, ¿no? Yo hoy ponía un poco en un tuit demasiado chistoso diciendo, el INE no está haciendo nada contra el verde, ojalá la Federación Mexicana de Fútbol lo haga, porque ahora está investigando. Uy, ¿a quién le hablas? Exacto, digo, pero es a ese grado al que hemos llegado, pues, al no encontrar mecanismos legales que permitan de verdad sancionar, y lo que sí estamos encontrando son mecanismos cada vez más sofisticados, concretamente del verde y del PRI, porque creo que no podemos vivir engañados, ¿no? De pasar las fronteras de la ley, de estar todo el tiempo como
porque incluso va más allá de los pagos incluso económicos. O sea, yo creo que no tiene que ver solo con los pagos económicos, por más que haya una lista de cuánto costó cada tuit. Hay otro tipo de pagos, pues, ¿no? Y que creo que la telebancada de la legislatura pasada no es menor y no es casual que estemos en este escenario, pues, ¿no? Entonces, sí, el papel mediático me parece que fue muy fuerte, ¿no? O sea, fue descaradamente, fue muy grosero el papel mediático que tuvimos en esta jornada electoral. Creo que también no habíamos podido tener las condiciones para medirlas en jornadas pasadas, ¿no? Porque yo recuerdo que la del 2012 fue la primera jornada que ya estábamos tuiteando, ¿no? Era como, wow, existe esto, ¿no? Sí. Pero ya en esta segunda, como poder identificar que hay límites, que hay abusos, que hay todo un mapacheo virtual, claro, y eso digital. Va a ser todo un reto, ¿eh? Justamente, ¿cómo lidias con redes sociales, no? O sea, también es un paso como para coartar un espacio de libertad de expresión que hemos ganado los ciudadanos y que lo tenemos de forma permanente, ¿no? Que ¿a qué le vamos a tirar, no? A regular las redes sociales en campañas electorales o a creer que los ciudadanos, ¿no? Se van a limitar, pues, ¿no? O se va a volver a repetir esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Eso va a ser un gran tema. Yo quería un poco que nos enfocáramos en una primera partecita en el contexto de violencia que vivió el país en la jornada electoral, ¿no? Y como no solo como en casos específicos, sino también en qué ha pasado, que creo que yo estuve viendo la cobertura de Telesur como la mirada desde afuera y era en medio de la violencia, México tiene elecciones, y tenía una escena como de una arma y una cosa muy amarillesca, pero era como estamos en un momento crítico en el país, ¿no? Y había una postura, en redes sociales creo que todas tuvimos como, no sé cómo les fue a ustedes, pero disidencias, discusiones de todo tipo, desde el voto nulo, ya no son representativos los partidos, ¿para qué estamos dándole juego? El caso de Tixla, por ejemplo, ¿no? Guerrero, claramente con condiciones inviables, ¿no? Y la necedad institucional en ese contexto. ¿Cómo ven como la realidad política en este margen de violencia estructural, ¿no? ¿Cuál es como ahí su reflexión? Bueno, yo creo que, evidentemente vivimos en tiempos como difíciles, ¿no? Violentos, dependiendo también de dónde vivamos, de dónde lo vivimos, y qué tanta empatía también y atención le damos a esto, ¿no? Sin duda, no hay forma, no hay cómo decirles a las personas, ¿no? que impidieron y que hicieron el boicot en sus estados, decirles que no. Creo que la violencia los ha sobrepasado, ¿no? Y creo que no solo las instituciones, sino también los partidos nos han quedado a deber, ¿no? Y creo que por eso al final las elecciones sí son un mecanismo de hacerlo simbrar. Y creo que mucho se hizo, ¿no? Esa era mi gran pelea con los anulistas, ¿no? O sea, ¿de qué forma? Yo creo, por ejemplo, que esta jornada y las elecciones del DF que le simbran muchísimo más al PRD que el voto nulo, ¿sabes? O sea, este es verdaderamente, los resultados nos hacen ver la efectividad del voto nulo o no. Yo comparto que es completamente legítimo en una democracia tener la posibilidad de decir no estoy de acuerdo y voto nulo, pero en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de hartazgo, ¿no? de una apatía social, bueno, al menos eso pensábamos, ¿no? Porque pues la verdad es que esta elección intermedia nos dio muchas sorpresas en términos de participación. Siempre han sido las elecciones menos participativas, ¿no? O sea, tenemos nuestra tendencia presidencial, nuestra cultura presidencial, ¿no? De vas a votar, claro, vas a votar por el presidente, pero pues después por las intermedias, pues eso qué, ¿no? Seguimos sin entender esto, y eso pues refleja pues que tenemos una Cámara de Diputados con mayoría, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que preguntarnos. Ahorita estoy enojado, el voto nulo me pareció como una perspectiva muy egoísta y muy personal, que puede ser, ¿no? Pero pues también con tu voto construyes colectividad, ¿no? Y es empatía justamente yo creo que es la empatía con esas personas. En el DF no tuvimos esa violencia,
Pero mi forma de ser empática con estas personas, con todos los conflictos en el México violento que vivimos, pues fue mi voto para que conformáramos una Cámara de Diputados plural, ¿no? Y que no tuviera mayorías del partido en el gobierno. Pero el PRI no tiene ni medio raspón, ¿no? Sí, eso es brutal. Nayeli, ¿tú querías mencionar? Pues sí, o sea, que justo en esta pregunta que tú hacías de cómo vemos toda la violencia, concretamente en lo de la jornada electoral, yo creo que México está viviendo un asunto de violencia serio desde hace ya varios años, y esta jornada electoral en particular se da en medio de 43 jóvenes desaparecidos. Pues, o sea, no podemos pretender que eso no existe. Creo además que el PRI lo que ha hecho este sexenio es maquillar bastante bien todo lo que tiene que ver con la violencia, porque desde mi perspectiva y desde muchas organizaciones que hacen seguimiento puntual a todo el tema de la violencia, es claro que no es que disminuyó, es simplemente que se ve menos, pues, ¿no? O sea, lo han hecho muy bien. Entonces, me parece que la jornada electoral y lo que sucede en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, es, digamos, mínimo comparado con lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? O sea, con lo que debería estar sucediendo y con lo que implica que haya 43 jóvenes desaparecidos, pero miles de feminicidios, pues, ¿no? Entonces, al final sí creo que, digamos, solo refleja de manera muy acotada, ¿no? Ahora, yo coincido totalmente con Mariana en la lógica del voto nulo, en tanto sí creo que es una cosa como muy egoísta y que también refleja, que no cuestiona su legitimidad y el derecho y tal, sí, pero que también me parece que refleja justo lo que no hemos logrado como sociedad civil o como sociedad, sí, pero, o sea, yo la antes no de irme articulación. a la discusión del voto nulo quisiera como agotar dos cositas simplemente. Uno, no me acuerdo cuál fue el municipio de Michoacán que asesinaron frente a su casa al candidato municipal. Y sí, algo que yo vi de nota hoy de Índigo que decía, como en esta cosa de hacer justicia frente a un contexto violento, las boletas todavía salían con su nombre y el sustituto fue el que ganó y era de Morena y arrasó, ¿no? Entonces, la nota decía muy cabrón de cómo un contexto de violencia no puede hacer que olvide y también construye y fortalece. En particular en ese municipio era uno de los líderes de autodefensas, o sea, había como una integridad de este hombre que fue asesinado. Y de repente es cómo frente a esos contextos de violencia también hay una movilización y una legitimidad frente a un voto, ¿no? También eso es un acto de disidencia. Pero también por el otro lado creo que un testimonio que no sé si lo vieron, que fue muy fuerte frente a Rigoberta, que hace unas semanas estuvieron, que una compañera joven de Guerrero decía, ¿cómo me piden ir a votar en un contexto donde en mi estado los asesinatos y desapariciones forzadas de jóvenes están ahí al día, ¿no? Y cómo me piden que creen este sistema de representación. Y yo lo identifico porque no es ni blanco y negro. O sea, mi sensación es que es una paradoja donde, por un lado, no podemos pedirle eso a la gente joven que niegue ese contexto, pero por otro lado también puede ser una posibilidad. Pero están las dos jugando, o sea, no es... Y en el medio un contexto político crítico de mucha ciudadanía, ¿no? Porque todo el mundo estábamos discutiendo esto, ¿no? Claro. Es que yo creo que no hay una lucha, ¿sabes? Yo creo que hay muchos, y hay que jugar todas las pistas. Sí. O sea, bueno, en efecto, hubo boicot en Guerrero, bla, bla, gana el PRI. Sí, ganó el... Sí. Entonces yo creo que ese verdaderamente es la evidencia de que tenemos que jugar todas las pistas. Sí. Por supuesto que puedes boicotear, por supuesto que nadie cree en el sistema de partidos, me parece que bueno, nadie, ¿no? Pero aún le apostamos a esta democracia incipiente y a tener estos espacios que sean respiraderos, ¿no? Para poder canalizar demandas, ¿no? Sí. Entonces, espérenme, vamos a ir a corte antes de que... Siempre te hace eso, Mariana. Quédense con nosotras, vamos a seguir discutiendo sobre la jornada electoral. Tenemos todavía mucho que debatir. Regresamos en un ratito.
Qué bueno que siguen con nosotras, estamos en plena chorchagrilla política electoral. Querías aportar en la reflexión. Ya honestamente no sé qué iba a decir, pero no, como siguiendo en esta lógica de violencia, o sea, creo que tú tocabas un punto muy, muy interesante. Yo hablaba un poco de la parte de la violencia hacia la ciudadanía, pero lo cierto es que esta vez la violencia incluso impactó a los propios políticos, pues de una manera que yo creo que no se había visto en otras elecciones, y eso también creo que refleja mucho. Yo vi un dato que eran 10 candidatos muertos para esta elección. Bueno, asesinados básicamente, porque ninguno fue muerto por Sí, exacto, es así. O sea, yo creo que eso también hay que ponerle como mucha atención a esa violencia política que está sucediendo y que refleja además como toda la serie de cosas raras que hay en la propia clase política, pues, ¿no? Lo otro que justo vale la pena como resaltar de la propia jornada electoral es esta consulta infantil juvenil, ¿no? Que pues creo que tiene una buena intención en términos de, bueno, tiene una buena intención o no, porque pareciera que entonces la consulta infantil juvenil es como para contribuir a que los jóvenes no sean apáticos, cosa que ya habíamos dicho hace un rato, al menos desde la perspectiva del IGE no sucede, o sea, solo que no son las vías de participación las que están las convenciendo. Institucionales tradicionales. Exacto. Y que además desde mi perspectiva, la intención tendría que ser construir ciudadanía, y construir ciudadanía desde una lógica de autonomía, de empoderamiento y tal, no como lo plantean, ¿no? Me parece que esa consulta en realidad sí es bastante como en esta tendencia de jóvenes, anímense a participar, niños vayan aprendiendo, y muy paternalista y muy de lleven ustedes padres a los hijos a votar, pues, ¿no? Entonces me parece que eso también es como muy interesante como resaltarlo de las cosas que pasaron en la jornada, y que sí es eso, o sea, el INE y las instituciones no pueden seguir tratando a la ciudadanía y en especial a los jóvenes como gente que no sabe o que no tiene posibilidad de participar de manera autónoma y desde el empoderamiento. Ahora, sí creo que hace falta muchos mecanismos en términos de información, ¿no? Y esto que dicen todo el tiempo de vaya usted a votar informado, de verdad es todo un reto para quien quiere hacerlo, pues, porque sí creo que cada vez más hay dificultades para el acceso a la información súper fuertes. Pues, ¿no? Yo planteaba un poco al inicio que en el IGE hicimos este ejercicio de identificar cuántos jóvenes lograban llegar al Congreso en 2012, y la verdad es que ahora ha sido imposible. O sea, en 2012 logramos tener la lista de los 4.500 candidatos a diputados y senadores, con fecha de nacimiento, que era lo mínimo que pedíamos previo a la jornada electoral. Hoy, 3 días después, no lo hemos podido conseguir, pues. O sea, no hay manera de que los partidos ni el propio Instituto Nacional Electoral pueda dar esa información. Y no estamos pidiendo información
sofisticada, es la fecha de nacimiento que claramente tienen en tanto está en la clave del lector, pues, ¿no? Entonces, hay 1000 pretextos para no darla, y digo, es un muy pequeño botón de muestra porque es eso, un dato muy específico, pero que al final te refleja que no es posible que tú ejerzas un voto informado. Con trabajo sabes quién va a estar en la boleta electoral, pero de ahí a que, y con trabajos lo conoces incluso en foto, pero de ahí a que haya más información, ¿no? Entonces, sí creo que hay un discurso muy incongruente entre lo que dice y hace el INE, pues, ¿no? O sea, no, para empezar, los partidos políticos son otra historia, pero yo sí creo que ahí, al final, los responsables, no podemos buscar que se hagan responsables los partidos políticos, sino justo cómo institucionalmente se responde. Yo sí puedo, como en ese ejercicio muy claro, decir que hubo un gran retroceso de 2012 a 2015, pues, ¿no? Con todo y la reforma electoral, pues, ¿no? Entonces creo que eso es... Y con todo y la legitimidad de este pobre INE con las declaraciones, o sea, el contexto de que saquen estas declaraciones estúpidas de el consejero presidente, ¿no? Del INE, en previo contexto a jornada electoral, no me parece menor. O sea, es como que tienes un sistema de partidos que ya habíamos mencionado, que estaba un poco chueco, cucho, ¿no? Frente a poca legitimidad, frente a un contexto de violencia y frente a declaraciones racistas, xenofóbicas del consejero presidente, te da una mezcla realmente horrible. O sea, frente a toda esta marranada que hubo en medio, 40% de la población salió a votar. La verdad es que somos muy participativos frente a al contexto mierdero que tenemos. Esa es mi sensación. Y hay que celebrarlo, la verdad, sí. Y hay que seguir, ¿sabes? Yo creo que necesitamos entender como cuál es el valor. Creo que los resultados nos arrojan como en ciertas, como mencionábamos lo de Guerrero, ¿no? Que haya regresado el PRI, ¿no? ¿Qué significa que regrese el PRI? ¿Qué significa que el PRI siga ganando estados? ¿No? Creo que nos da para mucho. A mí lo que me parece horrible es Guerrero, sí. Chiapas, Tamaulipas, ¿no? Contextos horribles, poca legitimidad, ¿no? Marranadas, desaparecidos, asesinatos, narcotráfico, y gana el PRI. Y Michoacán, ¿no? Bueno, Michoacán estuvo súper cerrado. Guerrero. Bueno, sí, Guerrero, yo creo que esos resultados nos dan para reflexionar, ¿no? Y no nada más a nosotros, bueno, a los anulistas, ver definitivamente si vale la pena, si es la vía, pero ahora, por ejemplo, hasta los mismos anulistas, yo decía, bueno, el voto nulo no tiene una figura jurídica, no tiene una consecuencia real, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces ¿qué sigue más bien? Y te enfrentas a que toda la gente dice, bueno, sí, por ejemplo, la reforma electoral, bueno, pues necesitamos cambios. Pero entonces no pensamos estratégicamente en que si necesitamos reformas legales, lo que necesitamos es un Congreso plural. Sí, ¿no? O sea, el sistema democrático de partidos que tenemos está un poco lamentable, porque lo que platicábamos y que les queríamos decir a los que nos están escuchando, no hay un sistema de castigo en este proceso democrático, más que elijas entre uno u otro, dejes de elegir a uno. Ese es el sistema de castigo representativo. Y si pero no que no eliges, eliges, ¿a quién castigas? No castigas a nadie. Castigas tu derecho a decidir, en realidad. Creo que el no elegir implica eso, pues, ¿no? Y esto que dice Mariana me parece clave. O sea, si estamos... creo que todos estamos claros de que el sistema no nos convence, que los partidos son una porquería, que todo lo que ya sabemos del sistema democrático. La pregunta es cómo hacemos que eso cambie. Y mientras esas reglas del juego no cambien, entonces no hay otra opción. Y para que esas reglas del juego cambien, lo primero que se necesita es eso, el Congreso plural. Y hace... creo que 2 legislaturas que no lo logramos, pues. Y yo me preguntaba también, ¿a quién estamos castigando? El PRI no es el menos castigado, en serio. O sea, ¿por qué? Porque sigue teniendo mayoría en el Congreso, porque va a seguir, digamos, no solo con esa mayoría, sino el presidente es priista y esa configuración es fatal, pues, ¿no? Decía también Mariana, en el DF castigamos al PRD, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que estar como ubicando. O sea, que sí hay formas de castigo que no necesariamente están en el castigo, en el autocastigo con el voto nulo, pues, ¿no? Y que hay que cambiar las reglas en todos los sentidos, pues, ¿no? Lo que sí es real es que el porcentaje de voto nulo fue alto. Sí, muy alto. El contexto eso no nos da ahorita frente al contexto democrático representativo que tenemos, no te sirve de mucho, pero es pa'lante, ¿no? Como de las cosas que tendrían que hacerse en la reforma electoral, en lo que viene, ¿no? Entonces, antes de cambiar del tema de voto nulo, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo quedó al final? Díganos
como el proceso de los diputados. Quedó, aparte de la mayoría priista, ¿hay alguna sorpresa ahí que nos quieran compartir? Pues bueno, te decía, creo que la ciudadanía jugó varias cartas y esto fue nuevos partidos. Sí. Es impresionante lo que logra Morena, evidentemente, sí. digo Morena porque trae toda una figura atrás de Andrés Manuel, pero por ejemplo Encuentro Social va a lograr aquí lo traigo, porque todavía no hay datos específicos, pero entre 8 y 10 diputados. Y eso es... ¿No? De la primera elección de un partido que la verdad no trae el arrastre de Morena, ¿no? Entonces, va a estar muy plural la Cámara de Diputados en ese sentido, que entran los nuevos. Morena, evidentemente, le arranca casi la mitad de los escaños al PRD, pero el Verde sube. El Verde sube 20 escaños, 20 curules más para el Verde. En realidad, el PRI, o sea, el PRI disminuye 10, pero el Verde es el que hace la diferencia. Entonces, en este contexto decimos... Híjole, ¿cuánto le ayudó, no? Violar la ley. Sí, totalmente. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué sigue? Pues, o sea, ¿cómo eso se va o no a castigar? Ahí es donde tenemos que estar enfocando nuestras energías, pues, ¿no? Porque sí, al final no es que el PRI tenga mayoría y hay quienes dicen que justo no fue tan castigado o que sí fue muy castigado porque tuvo menos curules que otras legislaturas. Aquí debatíamos con Mariana que no necesariamente, pero que al final lo cierto es que como sea, logra tener mayoría simple en conjunto con el Verde y si le sumas al panel, estamos en problemas. Pues, ¿no? Sí, no. Sí. Les voy a pedir que paremos ahorita, ya estamos casi llegando a la parte final del programa, entonces por favor quédense con nosotros, vamos a seguir discutiendo sobre la jornada electoral, regresamos.
Seguimos aquí en Luchadoras, qué bueno que están con nosotras en esta última parte, discutiendo sobre qué va a pasar con este sistema electoral democrático cucho que tenemos. ¿Para dónde va? ¿No? O sea, ¿qué es lo que viene paleante, además de una telebancada verde ecologista, parece más grande, ¿no? Más grande. ¿Qué pinche futuro tenemos después de este 7 de junio? Yo en la Cámara de Diputados lo veo muy complicado, Sí. ¿no? Y bueno, eso es lo que necesitábamos para impulsar todas las reformas pendientes, ¿no? Viene la reforma política del DF, me preocupa, es constitucional, no, Sí. no vamos a, o sea, si el PRI dice no va, y volvemos 3 años sin tener constitución del DF, ¿no? En cambio, bueno, hay otros escenarios como más favorables para el Distrito Federal, la verdad yo lo veo con muchos ánimos, ¿no? De que se ve definitivamente que la gente votó y castigó al PRD en la ciudad, que me parecía, bueno, esencial, ¿no? Yo creo que todas estas, Sí. o sea, que todas nuestras instituciones y las de representación tengan una mayoría hegemónica es completamente... No ayuda, ¿no? No, y va ajeno a la sociedad es plural, o sea, no podemos tener ni congresos de un solo color, ni nada. Y ¿no? ya Entonces, teníamos como la marrana en el DF con el PRD y su mayoría. exacto. haciendo- Entonces, no, y es muy interesante, creo que empatan las fuerzas de Morena y el PRD en la Asamblea, ¿no? Y bueno, eso, pero por otro lado, bueno, entra el PRI, ¿no? El PRI gana tres delegaciones, el PAN la de siempre y recupera a Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, pero me parece que ya se vuelve la ciudad, pues un poco más reflejo de verdaderamente de la ciudad, ¿no? O sea, de lo que es, ¿no? Claro. De la pluralidad que vivimos. Yo creo, yo lo veo como muy optimista, con miras para de verdad ir cambiando como todos los grandes vicios que generó el PRD en esta ciudad, ¿no? De clientelas, ¿no? De comprar el voto. Digo, veamos, porque hay muchas zonas en las que hubo mucha compra del voto, todavía estamos peleando, ¿no? Pero, por ejemplo, fue muy interesante que distritos electorales los ganaran otros partidos que no fue el PRD. Claro, ¿no? Movimiento Ciudadano en Jalisco, ¿no? Movimiento Movimiento Ciudadano Ciudadano está sube impresionante. muchísimo. En Cámara de Diputados, aparte, sube de 24 a 29. Y sí, yo veo un contexto complicadísimo en términos como justo de la posibilidad en el propio Congreso, pues, ¿no? Hay algo que no hay que perder de vista es al PAN, pues, ¿no? El PAN ahí, Sí, sin hacer ganando mucho ruido, de pechito. solo Sí. se mantuvo, pues, ¿no? Sí. Y creo que eso tampoco es menor y hay que preguntarnos qué Aumentó está en el pasando. DF, yo decía, ¿existen Aumentó en el panistas en el DF? Pero sí. Hartos Creo que muchos. Benito Juárez y Miguel Hidalgo la tuvo complicada, pues, ¿no? No la tuvo tan simple ni tan amplia como normalmente la tiene, ¿no? O sea, creo que sí hubo como ahí una disputa interesante, pues, pero sí creo que es de cuidarse como la quietud con la que va avanzando el PAN, al menos a nivel federal, pues, ¿no? Me parece también que el gran reto en términos como reales, justo pensando en esta institucionalidad y en el Congreso y en las dificultades, va a ser el tema de las izquierdas, pues, o sea, justo ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo vamos a estar de aquí a 3 años? Pues, ¿no? Cuando justo además está la elección presidencial encima. Claro. El castigo total al PRD, sí, lo que logró Morena, que yo creo que sí sorprendió muchísimo, porque nadie dudaba que iba a mantener el registro, pero de eso a tener casi el 9%, el 9% que tuvo y la fortaleza que ganó en el DF, creo que no es menor. Y justo el reto es ese, pues, ¿no? Yo creo que el reto es también para la sociedad civil justo de plantear, o para la ciudadanía en general, de plantear qué vamos a hacer de aquí a esos 3 años, cómo cambiamos las reglas del juego, ¿no? Cómo hacemos frente, o cómo nos unimos, o cómo nos articulamos frente a todo este clima de violencia, frente a toda esa clase política que no nos gusta, frente a todas las condiciones adversas que hay, pues, ¿no? Y yo creo que no es menor como todo el tema de jóvenes o de juventud que va a haber de aquí a 3 años, que ya es clarísimo que en términos como de números hay un gran peso del voto, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a manejar? ¿Qué agenda se va a trabajar en términos de juventud de aquí a 3 años? ¿No? Hablábamos un poco del pragmatismo de ciertos partidos como el Verde, que sí, pues va ganando terreno en tanto la gente necesita cosas concretas, pues, ¿no? Sí. Y creo que la izquierda justo lo que necesita es ofrecer opciones concretas que permitan la articulación y que permitan garantizar llegar a un punto. Y yo lo que veo es que hay una disputa tremenda, pues, ¿no? O sea, que justo este escenario del DF dividido es muy oportuno porque era necesario, pero también no sé
cómo va a jugar de aquí al 2018, pues, ¿no? O sea, sí creo que va a ser muy Sí, decíamos, complicado. nuestro peor escenario es que llegue el pinche güero a querer resolvernos como, como candidato presidencial con Anaí cantando RBD Oye, es en que Los para eso Pinos, pinta, ¿no? O Para sea, eso ¿por qué, pinta. ¿por qué el Partido Verde recurre, ¿no? a violación sistemática de la ley electoral? Y le salió Y muy les- barato. Y le salió Es que muy es un bien. costo-beneficio Y le muy salió muy claro. bien. Tiene 20 curules más en diputados, ¿no? O sea, tiene más dinero. O sea, entonces lo que estamos viendo, bueno, pues es un ensanchamiento del verde, pues para que tengamos alternancia, ¿no? En 2018, no sé para dónde va esto. Qué horror. Y Pero- también, a mí ahorita me acordé de los casos que también, que para mí es, ¿qué pasa con la parte mediática, no? Que tenemos Cuauhtémoc, o sea, los de Cuernavaca Ay, sí se no. pasaron. Oiga, si usted vive en Cuernavaca, de verdad, no haga eso. O sea, Es el fútbol, ¿ves? O sea, de verdad yo digo, hay un Sí, impacto del sí, fútbol sí. utilizado muy fuertemente por la clase política y yo lo que de verdad insisto, no podemos como ciudadanía hacer eso, obviamente. pues no podemos caer en esa trampa, ¿no? El fútbol es realmente una maravilla como deporte y lo estamos dejando en una porquería que juega a favor de todas las cosas como políticas, ¿no? Yo creo que Sí. otra cosa que no hay que menospreciar en este contexto, en México, en el contexto que tenemos, es toda la cosa económica. Pues a mí me parece que es súper preocupante la crisis económica que estamos viviendo, que además está, o sea, a mí me queda claro que el PRI es muy bueno disfrazando cosas, pues, ¿no? Y que en términos económicos eso también creo que no es menor lo que está pasando con todo el tema de la fuerza que está ganando el dólar y en ese sentido cómo se van a mover Sí, toda la ciertos crisis como intereses y económica que, este año. insisto, o sea, de verdad, la no pluralidad en el Congreso sí tiene un impacto muy serio, pues, y no lo estamos Brutal, ¿eh? dimensionando. Y viene presupuesto, Viene presupuesto presupuesto. base cero. que vamos a tener a Carmencita Salinas como bueno, diputada, sí, como claro. si regresáramos al periodo presidencial de los 60, 70, ¿no? Sí, donde Irma Serrano, Exacto, Cantinflas, Silvia Pinal, ¿no? Todos podían ser diputados, ¿por qué no? Exacto. No, y en ese contexto a mí me parece que quien Ay, las más cuotas de género, perdón. pierde es justo las agendas sociales en donde las mujeres, los jóvenes, de verdad, no sé cómo vamos a hacer, pues, porque son los temas que menos importan, incluso para las izquierdas. Y eso creo que no podemos dejar de señalarlo, o sea, porque sí creo que izquierda en este país tiene que tener un significado mucho más amplio y mucho más profundo y no lo estamos exigiendo de esa manera y creo que hay que tener cuidado también con eso. Pues, ¿no? Sí, yo creo que ahí también, pues también nosotros nos quedamos a deber mucho, ¿no? O sea, muchas veces, bueno, lo más usual es estar esperando que los partidos nos resuelvan o no, que tengan el gran proyecto de nación. Yo, la verdad, y creo que se vio muy reflejado en estas elecciones, la gente votó por personas, ¿no? Verdaderamente, o sea, porque pues no crees en el partido político, pero sabes que ese cuate pues, sí se rifó, ¿no? En su anterior Que a esa cargo. jugó Morena O es también. famoso, A esa güey. jugó, A esa o es jugó, famoso. bueno, o es famoso, ¿no? Y entonces pues A eso jugó coahularma, Morena, ¿no? sí, a eso jugaron, exactamente. Exacto. Pero yo creo que un poco hay que irle apostando a eso. O sea, yo ya verdaderamente yo no espero que llegue el gran partido político a ofrecerme o voto por los que sé que van a ser articuladores y que van a ser los canales efectivos para todas las demandas ciudadanas y articuladas, ¿no? Que será nuestro gran reto. Articularnos, a tener una agenda, una verdadera agenda y ser ciudadanos permanentes, ¿no? Claro. O sea, Sí. porque no puede ser que, bueno, hubo Plataformas. plataformas hasta desde la sociedad civil, ¿no? Esfuerzos desde sociedad civil, como para que la gente, esfuerzos de 3 de 3, el voto informado de la UNAM, ¿no? Varios observatorios, o sea, sí hay información, ¿no? Entonces también creo que hay que preguntarnos qué tipo de ciudadano necesitamos ser para que las cosas cambien. Sí, y yo creo que ahí yo me acuerdo que había mucho la discusión de no votes, organízate, anula, etcétera, o esto no es. Y mi sensación es, el proceso electoral es uno de los sistemas y de las vías de participación política, ¿no? No se nos quita, no se nos va, No. ni contrapone procesos organizativos, articulación, participación crítica en el día a día, relaciones de poder personales, etcétera, ¿no? Entonces, más bien la jornada electoral nos alcanza una parte, pero nos implica en el día a día ahora tener una crítica en otras esferas de la vida institucional, política, económica del país
como qué va a pasar con esta crisis económica que se nos viene anunciando y pareciera que no pasó nada, o la jornada electoral en el sentido institucional fue ejemplar y maravillosa, ¿no? Como en términos poco críticos también de las instituciones, ¿no? Entonces, pues nos queda un gran paquete para seguir organizándonos y haciéndonos, ¿no? Por último, ¿alguna reflexión final para que cerremos? ¿Cómo ven para adelante lo que viene de la jornada electoral? Muy brevemente, Nayeli, si vas. O sea, creo que fundamentalmente el reto es en ambos sentidos. O sea, por un lado, esas instituciones, ¿cómo exigimos a esas instituciones que con todo lo que vivimos en esta jornada electoral, el verde, la impunidad, etcétera, podemos garantizar que eso deje de pasar? Pero también esto que decíamos hace un rato, o sea, cómo articulamos de cara a los problemas sociales que nos vienen, porque de verdad me parece que no es menor ni el contexto de violencia para mujeres y jóvenes y el contexto económico para la sociedad en general. ¿Cómo aprendemos a ser más pragmáticos también? Pues, ¿no? Mariana, ¿Cómo aprendemos a jugar todas las pistas, ¿no? O sea, yo platicaba con artistas y decían, es que el voto nulo es simbólico. No, o sea, por Dios, esto es pragmático, ¿no? Entonces hay que aprender, como que hay que sacudirnos eso de, eres un pragmático. O sea, esas etiquetas no nos sirven. Yo creo que hay que jugar todas las cartas, todas las pistas, todas las luchas son una lucha y hay que articularnos y están incidiendo. Pues muchísimas gracias, qué constante. bueno Gracias a ti. que nos acompañaron en esta discusión jornada electoral. Creo que tenemos mucho que hacer para adelante. No podemos dejar que este pinche prismo nos lleve a la decadencia en este país. Somos más los que podemos organizarnos. Y muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo. Muchas gracias al equipo que nos estuvo acompañando en postproducción y seguimos en Luchadoras, quédense en Rompeviento. Buenas noches. Yo no soy más